eso hay que saberlo. Entonces vamos a ver, en general, aquí en tórax es muy importante que nosotros cada vez más estamos exponiéndonos más a trauma, balazos, cuchilladas, bla, bla, bla. Entonces el paciente viene con trauma torácico, enfermedades y con golpes, ya sea por simplemente un golpe, un cuchillazo, un balazo, lo que sea, una volcadura. Entonces tenemos que saber, ¿sí?, qué está pasando con nosotros. Que en este caso pulmón, ¿verdad? O la vía respiratoria, que también abarca tráquea, bronquios y pulmón. Ok, un hombre es apuñalado a nivel del séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior, en una riña callejera. Bueno, ¿cómo contaríamos los espacios? Rápidamente, ¿cómo contamos los espacios? Si yo les hago un examen, sí, y les digo, ¿saben qué? El séptimo espacio intercostal va a tener 100. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Cómo lo contarías? Abajo de la primera costilla. Okay. 1. ¿Cuál sería mi límite? Abajo. Después sigue la primera costilla. El manubrio del esternón, y buscaríamos mi ángulo esternal. El ángulo esternal es el punto clave. El ángulo esternal. Y ahí justamente está ¿qué? La segunda costilla. Por arriba va a ser el primer espacio, abajo el segundo espacio, y empezamos a contar. Ese es mi punto. Por si digo, ¿cuál cuarto? Pues ¿dónde? No, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo. Y claro que dijimos que la tetilla está justamente en el cuarto espacio intercostal. Claro que en la mujer va a ser un poco variable, ¿verdad? Pero generalmente la tetilla cae en el cuarto espacio intercostal, aunque le digo es variable. Entonces, séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior, una riña que llegó a penetrar el espacio, sin embargo no presenta dificultad respiratoria y ninguna alteración motora. O sea, el paciente nomás como que le hicieron así nomás, ¿verdad? Quiso pero no quiso. ¿Ok? Dejen quitar esto. Ok, entonces no le pasó nada, llegó pues, todo asustado, ¿verdad? Y es que me hizo un pero él no trae ningún problema, ni respiratorio, ni motor, ni nada. Significa que hasta donde pudo más o menos haber penetrado, que no pasara nada. Tejido cerebral, hasta dónde puede haber llegado, penetrado sin tener ningún problema. Pues hasta el intercostal externo, porque ahí no hay ningún. ¿Qué tal si hubiera pasado el interno? Si hubiera quedado entre el interno y el íntimo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera lesionado el paquete neurovascular. ¿Y qué tal si pasa más todavía? Después podía haber penetrado la pleura y hacer un neumotórax o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante aquí. Pues es importante eso. Un residente está realizando una toracocentesis porque el paciente presenta derrame pleural. ¿A qué nivel sería más adecuado realizar la punción? Recuerden que el líquido es abajo. Entonces, ¿dónde podríamos sacar? Eso se llama toracocentesis. ¿Dónde podríamos hacer la punción? De todos los espacios. No lo voy a poner porque no tengo internet y se me va a borrar todo. ¿Cuál? Pues el más bajo, ¿verdad? Séptimo espacio intercostal. El más bajo de todos, y ahí es donde se hace. Y justamente, si uno agarra, no te voy a quitar la camisa ni nada, pero si uno agarra al paciente, lo sienta y ve el ángulo inferior de la clave, si uno hace esta línea, el ángulo inferior, justamente abajo es el séptimo espacio intercostal, y es ahí donde hacemos y tenemos en la línea escapular séptimo espacio intercostal para sacar líquido. En su libro hay varios que dicen toracocentesis para hacer todas esas cosas. Lo pueden leer. Yo aquí nomás se los voy a estar platicando. Ok, en la sala hay un paciente con dificultad respiratoria posee un accidente tipo volcadura, ¿verdad? El paciente llega y tiene dificultad respiratoria. Cuando llega un paciente a urgencia y tiene dificultad respiratoria, uno siempre debe pensar que el pulmón está comprometido, está golpeado, ¿sí? Entonces una costilla puede penetrar y ponchar el pulmón, o sea, hacerle cualquier cosa, un neumotórax, empieza a sangrar, se llena de líquido, eso se llama hemotórax, etc. ¿Ok? Y evidencia un neumotórax, pero ¿cómo está el neumotórax? Y vea que está comprimiendo tanto que ahora está comprimiendo hasta el corazón, ¿verdad? Por eso, ¿a qué nivel debemos realizar el procedimiento de urgencia para liberar la presión? El paciente está muriéndose.
Tenemos que ser rápido, un procedimiento. ¿Qué es eso? Neumotórax, ¿qué es? ¿Qué está? Aire. Entonces necesitamos sacar aire. ¿Para dónde se va el aire cuando entra? ¿Hacia qué? Hacia arriba. Entonces vamos a hacer, es el único procedimiento que vamos a hacer por delante. Cuando estemos un neumotórax, atención. Segundo espacio intercostal. Otros libros dicen tercero, línea media clavicular, está bien. Segundo, tercero espacio intercostal. Línea media clavicular. Metemos la aguja y desinflamos. Es como vamos a desinflar. Y después hacemos nuestro sello, o sea, la sonda pleural en forma de. Un cirujano está operando un gran tumor de tiroides. Inadvertidamente lesiona el tronco costocervical. Está operando y se lesiona el tronco costocervical. ¿Qué problema vamos a tener si lesionamos el tronco costocervical? Tiene que ligar, está sangrando y ni modo, hay que ligar, hay vasos que tenemos que ligar con las consecuencias que haya. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué problema vamos a tener? ¿Cuál? Una alteración en quién irriga. La pregunta es ¿qué irriga el tronco costocervical? Y la pregunta base, ¿qué irriga? Dale intercostal supremo. ¿Y cuáles son los espacios que se van a irrigar? Primero y segundo intercostal posterior. Esa es la pregunta. Siempre ustedes, cuando estén en un caso, vean cuál es la pregunta base. ¿Qué les preguntan aquí? ¿Qué irriga el tronco costocervical? ¿Es lo que estás diciendo o no? Es lo que está preguntando. Más que le está preguntando en un problema. Yo lo lesiono, ¿qué se va a comprometer? Es lo mismo. Un corredor de 100 metros hace casi 9 segundos y empieza a toser. No puede llegar a la mente y tiene que suspender a cada músculo que no está participando en el reflejo de la tos en este paciente. No. ¿Qué músculos? Díganme los músculos que están allí. Subescapular, escaleno, Serrato anterior. sí, recto, intercostal. A ver, otra vez. ¿Cuál de todos esos músculos son los que no participan en la respiración o en la tos? Díganmelos otra vez los que tienen ahí porque no quiero mover la Bueno, a ver, ¿qué te puso? No, yo puse subescapular, previa subescapular, escalera anterior. ¿Qué más? De línea, las abdominales y intercostales. Muy bien. ¿Cuál no participará en reflejo de la tos? Recuerden que es que tenemos que inspirar y toser. Son inspirar y toser. ¿Cuál de todos esos no participa en nada que tenga que ver con la tos? ¿Cuál? El subescapular, porque ni siquiera tiene que ver con nada de eso. Ok. Una mujer ya la consuela cuando hay importante tipo quemante en la espalda del lado derecho. A la exploración física evidencian vesículas que siguen el trayecto de una cosa. Eso nunca se deben de olvidar, aunque estén en primero. Esas son enfermedades. Cuando alguien le diga, es que me duele aquí y siento como que me arde, ¿sí? Un dolor tipo quemante en el tórax, siempre hay que pensar en esta enfermedad. ¿Qué esta enfermedad cuál es? Herpes zóster, ¿sí? Un dolor tipo quemante en la piel, siempre uno debe pensar en herpes, siempre. Esta no es la excepción. Ustedes quieren hacer, al paciente le dan tratamiento, pero no se le quita, entonces hay que necesidad. El herpes zóster le gusta seguir el nervio, como que lo agarra, ¿sí? Y se mete y lo inflama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dicen las gentes que les pasa eso, que son dolores muy terribles. Entonces, queremos aliviar el dolor de este paciente. Ya le dimos medicina, no cede. ¿Qué le vamos a hacer? Se debe hacer para terminar. ¿Dónde lo vamos a necesitar? ¿Dónde lo podemos anestesiar? En el asta posterior. En el asta posterior. ¿Podríamos anestesiar el asta posterior? Nunca se debe de tocar la médula. En la raíz posterior sería mejor, ¿verdad? La raíz sí, porque es un axón. Si ustedes pican la médula, van a lesionar la médula y van a lesionar todo. Entonces siempre es lo periférico, la raíz, ¿verdad? Okay. Muy bien. Bueno, ok.
Cada vez que ustedes lean, estudien las cosas, entonces aquí tenemos, ¿qué no se ve? Entonces tenemos línea media, clavicular, segundo espacio intercostal. Fíjense dónde va la segunda costilla, justamente dónde. En el ángulo external. En la articulación externo o manubrio external, ¿verdad? Ahí segundo espacio. Entonces, segundo espacio intercostal, tercero, cuarto, bla, 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 bla. ¿Ok? Muy bien. Van a hacer ustedes muchos procedimientos. ¿Sí? Se hacen muchos procedimientos todos los días. Entonces hay que aprender a hacer eso. Bueno, ya hablamos sobre el árbol bronquial y ahora hablamos de pleura, ¿sí? Diferentes, hasta dónde llegaba la pleura. No se olviden que las pleuras llegan en la parte posterior hasta dónde, hasta la 12ª costilla, ¿verdad? Y en la parte anterior, ya lo vimos, ¿sí? Hace un reflejo donde aquí está, se ve perfectamente, ¿sí? Llega hasta la 6ª costilla y ahí va bajando respecto a las demás costillas. Bueno, sí. Ya ahí. Pusiste su especular, ¿verdad? Me va a comer. Bueno, ya hablamos de la vía, ya no voy a hacer, ahora vámonos a El escapular está bien. A ver. Aquí está el pulmón, ¿ok? Entonces, ¿cómo que feo se ve? Apaguen la luz esa, por favor. Se va a ver. Las de atrás, ándale. Bueno, entonces ahí tenemos los pulmones. Ya dijimos que estaban cubiertos por qué tipo de pleura. Los pulmones Por la visceral, Y esta es la pleura parietal, ¿verdad? La pleura parietal y la pleura visceral. Muy bien. Diferencias entre los dos pulmones. El pulmón evidentemente va a tener un ápice, ¿verdad? Una base, ¿ok? Una cara mediastinal, que va al mediastino. Una cara costal, que hasta atrás se va a hacer la vertebral, porque también está relacionado con las vértebras, ¿ok? Tenemos un borde anterior, que es este. Tenemos un borde inferior y un borde posterior. Esos son los límites del pulmón, ¿ok? No olvidarse del ápice que sale al cuello, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, el ápice, ¿ok? Entonces, otra vez, un ápice relacionado con el cuello, una base relacionada íntimamente con quién, y que es cóncava, ¿verdad? Y esta es más pronunciada porque es más, este diafragma es más alto, ¿ok? Mi cara, esta, costal, mi cara mediastinal y mi cara, ¿y qué otra? El borde inferior, borde anterior y borde posterior. Ok, muy bien. ¿Qué más le podemos? ¿Qué diferencias hay entre el pulmón derecho y el izquierdo? Rápidamente. El derecho tiene 3 lóbulos. Bueno, el derecho tiene 3 lóbulos. ¿Qué más? Es más pesado, es más ¿qué? Más grande, pero es más corto y más ancho. Evidentemente por la silueta cardíaca, que está más representada hacia el lado izquierdo. Muy bien. Tiene 3 lóbulos bien definidos. Ok. Vayan ustedes pensando qué función tiene, aparte de la que todo el mundo sabe que es para el intercambio de gases. ¿Qué otras funciones tiene el pulmón? El pulmón tiene por lo menos 2 o 3 funciones más. ¿Okay? Me las van a ir diciendo ahorita, Sandoval. ¿Okay? Vamos a ir viendo. Si uno agarra un pulmón, un pulmón de un vivo, ahorita ustedes entran a quirófano y van a hacer una cirugía del pulmón. El pulmón realmente no tiene una forma, es como un globo, ¿verdad? Se distiende y se contrae, ¿verdad? Se distiende y se contrae.
Pero ustedes en el cadáver lo van a ver embalsamado, entonces va a tener siluetas, que hasta la parte costal va a tener como las representaciones de las costillas, ¿no? ¿Ok? Pero esas son en un cadáver ya embalsamado, ¿sí? Pero en un ser vivo no se ven las siluetas realmente, es prácticamente liso, perfectamente liso el pulmón. Y si es un pulmón bien sano, se van a ver como, así no son microscópicas, se ven como si fueran, ¿cómo diré? Cuando les puse esa formación, cuando les puse esta formación que les dije que me llegaban los alveolos y llegaban a una pirámide, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esta base está hacia afuera y se van a ver como si fueran panales de abeja, ¿sí? Así se ve un pulmón completamente sano. Aquí parece como que es un pulmón ya que fuma, ¿no? Un montón pero un pulmón sano tiene un color, no es un color rosado, es un color como amarillo rosado, no es completamente rosado, y tiene esas características por fuera que parece como si fuera pan, tiene así estructuras geométricas que no son hectaedros ni son hexagonales, tiene una figura pero así representada, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar del pulmón? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, vemos sus caras y entonces podemos ver esas características que tiene un pulmón en su cara mediastinal. Pulmón derecho, Conchita, antes de que te duermas, pulmón derecho, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Ahorita les voy a decir algo importante. Vean ustedes las formaciones que tiene. Desde la parte anterior a la parte posterior. Evidentemente aquí es la silueta ¿cuál? Diafragmática. Y entonces vayan viendo ustedes las siluetas y esta es la silueta cardíaca. Vean ustedes las siluetas que tiene, ¿sí? Tiene una silueta que es ¿para quién? Para el timo. Después tiene una para la vena brachiocefálica. Después otra atrás para la tráquea y otra para el esófago. ¿Se dan cuenta? Son las estructuras que vamos a ver en el mediastino superior ahorita. Así justamente están. Y aquí tiene una silueta muy interesante. No, parecía la aorta, pero no es la aorta. Es para la vena ácigos. Ya lo vamos a ver. La vena ácigos es la vena que va, todo el drenaje venoso del tórax va a la vena ácigos. Y esa vena ácigos viene de atrás, así como va aquí. Se pasa por arriba del hilo pulmonar y desemboca en la vena cava superior. Porque aquí viene la vena brachiocefálica y se va a juntar con la otra y van a formar la vena cava superior. ¿Ok? Entonces, esa es la vena ácigos. Esta es la contraparte del bronquio izquierdo que va a ser el callo de la boca. Ahora sí. Pero entonces es la vena ácigos. Esas son las estructuras que relacionadas con el pulmón. Ahora, tenemos esto, ¿sí? Que es el hilio pulmonar. Siempre que veamos una estructura, por ejemplo, una estructura sólida, va a tener estructuras que entran o salen por ella. ¿Ok? En este caso no es la excepción. Donde mi referencia va a ser el bronquio principal. Aquí está el bronquio principal. ¿Ok? Ya lo habíamos metido, ¿verdad? Derecho, izquierdo. ¿Cómo se van a colocar las estructuras? Las estructuras que van a entrar al pulmón o que van a salir. ¿Cuáles van a entrar? El bronquio y la arteria. ¿Cuáles van a salir? Las venas. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver más estructuras. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo se van a colocar? Bueno, en relación al bronquio, la arteria pulmonar se va a poner superior y anterior. Aquí está. Y las venas, que son dos venas pulmonares, solamente hay una arteria que entra y después se va a ramificar, pero en cambio se regresan ¿cuántas? Dos venas. ¿Cuál lleva sangre arterial y cuál lleva sangre venosa? Según la embriología. Arteria. La vena, ahí está en rojo, ¿verdad? La vena trae sangre arterial y la arteria lleva sangre venosa. Es el único momento
¿sí? Que hay cambio en las arterias. Okay, la vena. Y las venas entonces van a quedar también anteriores, pero una va a ser superior y otra va a ser inferior. Pero siempre van a estar ¿qué? Anteriores al bronquio. En cambio, posterior al bronquio, si ustedes se dan cuenta aquí, va a ir la arteria bronquial. No es lo mismo arteria pulmonar que arteria bronquial. ¿Okay? La arteria bronquial derecha, ¿sí? va a venir del tercer espacio intercostal, de ahí va a venir irrigado. ¿Okay? En cambio, la arteria bronquial izquierda, ahí va a haber dos arterias bronquiales izquierdas, va a venir de la aorta torácica directamente. ¿Okay? Esa es la normalidad. Entonces, el bronquio derecho se irriga mediante ¿qué espacio? Tercer espacio. En cambio, aquí, ¿de cuál se va a irrigar? Directamente de la aorta. Ahora vamos al bronquio izquierdo. Ya dijimos que es más largo, más reclado, bla, 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 bla. Ok. También, ¿qué formaciones voy a tener aquí? La gran silueta cardíaca, evidentemente. El timo, ¿qué más? Lo que es la vena broncoencefálica izquierda, ¿sí? La arteria subclavia, la tráquea y el esófago. Y aquí tenemos en la parte posterior, ¿cuál va a ser? Pero la aorta no viene así, sino que va, viene de anterior a posterior. En cambio el ácidos venía de posterior a anterior, porque es vena, esta va hacia abajo, la otra venía de abajo y va hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a los pulmones, ¿sí? Aquí está bien, no se ve bien porque tiene muchos colores, pero mejor lo pongo. Esta está bien. En cuanto a los pulmones, lo que quiero que llamar la atención aquí es lo siguiente. ¿Cuántos pulmones, cuántos lóbulos tenía el derecho? 3. 3 dijimos. Lo van a dividir, ¿qué fisuras? La fisura oblicua y la transversal. Vean bien porque es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el aparato que usa más en tórax? ¿Cuál dijimos? El estetoscopio. Entonces cuando ustedes lo pongan, yo lo puse aquí, el estetoscopio, pues ¿qué lóbulo estoy escuchando? O si lo pongo acá atrás, ¿cuál estoy escuchando? Bueno, por eso es importante esta. Fíjense bien, fíjense el surco o la fisura transversa, ¿por dónde está pasando? ¿Por debajo de quién? ¿De qué costilla? La tercera. De la tercera, y va a dividir al lóbulo superior del medio. Entonces cuando yo esté escuchando algo por arriba de la tercera costilla, ¿qué lóbulo es? Superior. Entonces por debajo es el lóbulo medio. No hay lóbulo inferior. Todo el lóbulo inferior está ¿por qué? Por atrás, porque el lóbulo, la cisura posterior, lo voy a poner de una vez. La cisura posterior, vean ustedes, viene de dónde? Desde el borde inferior de la segunda vértebra y va a correr hasta llegar a la sexta costilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya esté en la parte posterior, diga, tengo una neumonía en la parte posterior, ¿qué lóbulo estoy escuchando? Al lóbulo, bueno, por arriba de la tercera costilla va a ser el lóbulo superior, pero por debajo va a ser el lóbulo inferior. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendieron eso? Quiero que eso lo tengan bien, porque se los voy a poner en el examen. Tengo una situación. ¿Y qué van a escuchar? Pues algunos ruidos por ahí que algún día van a aprender qué son, ¿verdad? Crepitantes, anótenlos por si alguien quiere aprender, ¿verdad? Crepitantes, subcrepitantes, sibilancias, todas esas cosas que van a escuchar. ¿Okay? Roncantes, todo eso son ruidos que nos dicen algo. ¿Ok? ¿Está bueno? Muy bien. Pero ya sabemos cuáles son. Y entonces esa fisura viene desde atrás, se pone inferior a la segunda costilla, viene para acá y termina en la sexta costilla.
En cambio la otra pasa por ¿dónde? Pasa por ¿dónde? Por debajo de la tercera costilla. Ven ustedes, viene por atrás, ¿sí? Y pasa por la tercera costilla. ¿Sí entendieron eso? Eso es muy importante en la clínica. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a dividir